Papito Dios, venimos a ti, mi Señor, y hemos cantado que el centro de esta iglesia es Jesús. Te pedimos que seas el centro de esta enseñanza. Te pedimos que seas el centro de nuestro corazón. Te pedimos, mi Señor Jesús, que realmente tu enseñanza, tu preparación para nosotros, tu amor, tu gracia, tu obra salvadora sean el centro, lo más importante, el punto sublime de este tiempo y de nuestras vidas. Y entonces por eso te rogamos, Señor Jesús, que te manifiestes a través de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, mi Señor, con esta enseñanza, preparándonos y guiándonos de acuerdo a tu voluntad y tu propósito para el día de hoy, mi Señor. Entonces en tus manos nos encomendamos para esto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están de temperatura? ¿También? Bueno, por si acaso. La semana pasada tuvimos esta enseñanza en el capítulo 15, en donde vimos a través de parábolas, sobre todo con la que terminamos, la famosa parábola del hijo pródigo. El dinero, las posesiones fueron un tema que causó gran tristeza en una familia. En esa familia nos hablaron del padre, el hijo mayor, el hijo menor, y esta semana continúa de alguna manera ese mismo tema acerca de las posesiones, el dinero, los recursos. ¿Saben? Para los judíos del momento y para gran cantidad de cristianos hoy en día, el tener posesiones, el tener riqueza, el tener bienestar material son un símbolo de salvación o de bendición de Dios, de que por tener una buena vida, por eso tienes cosas. Pero nada puede ser más erróneo ni alejado de la verdad. Sí, Dios prospera y Dios a muchos de nosotros nos ha bendecido con cosas. Pero también hay personas ateas o satanistas que tienen demasiadas propiedades. No es necesariamente el hecho de que tengas una señal de que estás viviendo una vida agradable a Dios, pero para los judíos del momento, así era. Esta sección que vamos a ver, no se está seguro si son parábolas o son hechos, historias verdaderas, ejemplos verdaderos. Es más, la mayoría de los estudiosos sugieren que no son parábolas, sino son de hecho casos. Así como cuando uno cuenta aquí, ¿se acuerdan del hijo de la señora de la esquina que se fue a estudiar a Bogotá? Bueno, cuéntame, te voy a contar lo que ha pasado. No es una parábola, son hechos, porque hay elementos de las parábolas que no han sido utilizados en esta sección de escritura. Sean o no sean parábolas, el valor espiritual de la enseñanza es el mismo si es que le ponemos atención. Hay tres cosas principales que vamos a aprender en esta sección acerca de las riquezas, el dinero, las cosas. La primera de ellas es que el dinero no es para desperdiciarlo. El dinero es para disfrutarlo responsablemente y bendecir a otros. El dinero no es para desperdiciarlo, es para disfrutarlo responsablemente y bendecir a otros. Lucas capítulo 16, vamos a leer los primeros versículos, les leo de la versión de la Reina Valera actualizada al 2015. Dijo también a sus discípulos: había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes. Eso ahí es clave: derrochador, malgastador de sus bienes. Su señor lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando sea destituido de la mayordomía, me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe 50. Después le dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 kilos de trigo. Él le dijo: toma tu recibo y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto, porque actuó sagazmente. Pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Y yo les digo, este es Jesús hablando, con las riquezas injustas gánense amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos les reciban en las moradas eternas.
El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Esa sección, allí nomás nos pudiéramos mandar 2 o 3 enseñanzas. Vamos a tratar de brevemente pasar un poquitico acerca de lo que se dice aquí. Igual que el hijo pródigo, este pudiera ser el administrador pródigo, un hombre que desperdició, no administró bien lo que habían puesto en sus manos, las cosas que su Señor le había dado para que administrara. Y tal vez uno de esos primeros conceptos que es importante entender es que bíblicamente nosotros no somos dueños de las cosas, sino solo administradores. Hay que aprender que todas las cosas que llamamos nuestras no lo son. Le pertenecen a Dios y somos administradores de las cosas que Dios nos da. Hay cantidad de versículos bíblicos, voy a utilizar solo uno, está en el Salmo 50, versículos 9 al 12, si quieren lo anotan. Este es Dios mismo hablando, y precisamente hablando de la nación de Israel, que quiere decir, hey, aquí te traemos ofrendas, traemos diezmos, traemos un poco de cosas. Y el Señor, entre otras, les dice en el versículo 9, no tomaré toros de tu casa, ni machos cabríos de tus rediles, porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Acuérdense que había el sistema sacrificial del pueblo de Israel, y ellos, para pagar, expiar sus culpas, traían una paloma, un cordero, un becerro, dependiendo. Dios les dice, hey, todo eso es mío, y si yo tengo hambre o si tengo sed, no le voy a decir a ustedes que me den. Yo soy el dueño de todo. No se preocupen tanto de traer, más bien no pequen. Más bien hagan las cosas bien. No busquen cómo empatar el juego trayéndome cosas. Yo no estoy necesitado. El Señor mismo dice. Y termina ese versículo diciendo, el mundo y su plenitud. En Job dice, el mundo y todo lo que hay en él. Hay escrituras, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, donde el Señor dice, hey, todo es mío y nosotros le pertenecemos a Él también. Basados en ese principio clave, entonces debemos nosotros ponernos como en la posición de este administrador. Solo soy un administrador, y debemos utilizar lo que Dios nos da, teniendo en mente que como administradores lo que buscamos es glorificar a Dios y el bienestar de los demás, y que algún día daremos cuentas por esa provisión que hayamos recibido, sea poca o sea mucha. El Señor no le va a exigir al que le dio poquito que por qué no rindió todo esto. Al que le dio 1, le va a pedir cuentas sobre ese 1. Al que le dio 100, le va a pedir cuentas sobre esos 100. En algún momento daremos explicaciones. El versículo 8, que puede ser uno que puede decir uno, hey, ¿cómo así? El Señor elogió al mayordomo, y está hablando del maestro, del dueño de la historia, porque actuó sagazmente. Y dice, los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Miren, el elogio no es por ser deshonesto, pero sí resalta la sagacidad, que es esa palabra que dice ahí. La sagacidad del hombre del mundo para solucionar el problema en el cual él mismo se había metido. Y aprovecha para decirle a sus seguidores Jesús, hey, casi que, hey, pónganse en pilas, sean astutos también, no para hacer malas cosas, sino para así demostrar que tienen una cabeza pensante y que saben manejar cuando cometan un error y de que saben solucionar. Por ejemplo, nosotros hemos recibido gracia, hemos recibido perdón, hemos recibido instrucción, amor, entre muchas otras cosas. Si llamas a cada una de esas cosas un activo, ¿cómo estás utilizando esos activos? ¿Los estás utilizando para bendecir a otros? ¿Los estás utilizando para honrar a Dios?
¿Cómo puedes sacar tú lo mejor de esa oportunidad? Si tú sabes que tú has pecado, que has fallado, que has abusado, que has maltratado, pero ahora recibes la gracia de Dios, ¿cómo eres tú administrador de esa gracia, de esa salvación, de ese conocimiento que Dios te ha encomendado? ¿Saben? Una de las formas prácticas que lo podemos hacer es orando por otros. ¿Cada cuánto oras por otra persona? La realidad es que la mayoría de los cristianos oramos por nuestras necesidades, oramos por nuestra familia, oramos por nuestro bienestar. ¿Y cada cuánto oras por otros? ¿Cada cuánto te preocupas por el bienestar de otros? Aquí, de hecho, los martes y los jueves tenemos lo que llamamos las mañanas de oración, que son para orar por otras personas, por peticiones de otras personas, por necesidades. Pero cada cuánto hablas con Dios solo para honrar a Dios. Orando, también compartiendo la palabra. Si tú estudias la palabra, si recibes palabra, el mensaje que recibes acá el miércoles o el domingo, ¿cuándo lo compartes con otras personas? Es más, ¿lo compartes con otras personas? Si lo consideras valioso para ti, ¿cómo es que no lo compartes con otras personas? Hombre, pero si eso no es mucho mi cosa, entonces, ¿qué tal si invitas a otras personas a que conozcan de Cristo? De pronto a que vengan a la iglesia. Hey, yo te los traigo a ti, Santiago, ya, tú predícales. Yo no soy bueno para predicar, pero tú predícales ahí. Al menos los traje aquí. De pronto de esa manera, o usando tus dones para bendecir, para servir a otras personas. De pronto tú puedes darle clases a alguien de matemáticas, de ciencias. De pronto tú eres bueno para analizar negocios y puedes aconsejar de una manera correcta, con integridad y bíblicamente a otra persona. O de pronto el Señor te ha abundado financieramente y puedes ayudar a cubrir las necesidades de otra persona. Hay veces es así. Hemos pasado todas situaciones de pronto en donde no hay para pagar la luz, no hay para pagar el agua, pero de pronto puede haber alguno entre ustedes que tiene un buen conocimiento intelectual de cómo manejar un presupuesto, de cómo ser un buen administrador. Pudieras enseñarle a otra persona cómo hacerlo, compartir con esa persona y de pronto darle un empujoncito con una ayuda financiera para que esa persona se organice. De pronto, dedicándote más a ministerio, a servir, involucrado con la iglesia. Pudiera ser lo tuyo. O pudiera ser, sí, también ayudando a la iglesia a cubrir con su funcionamiento. ¿De qué manera eres buen administrador de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tus manos? No tiene que ser solo el que tiene mucho, sea mucho o sea con poquitico. Es reconocer, ese siervo reconoció, estoy en una mala situación. ¿Qué voy a hacer con esta mala situación? Voy a tratar de ayudar a otros en vez de ayudarme a mí mismo. Tal vez si ayudo a otros, yo sea beneficiado. Al final de este capítulo 16 veremos otra historia que hace exactamente lo mismo, pero con un ángulo de una manera distinta. Pero el ser astutos, Dios nos llama a ser astutos, a ser inteligentes. Mira, en Efesios 5, capítulos 15 al 17. Efesios 5, capítulos 15 al 17. Allí Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso. Les está diciendo y enseñando cómo deben comportarse y tener vidas que honren a Cristo. Y en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, Pablo dice específicamente: miren pues con cuidado cómo se comportan. Alguna traducción dice, la palabra que se utiliza allí en el griego cuando miren pues con cuidado, habla de una visión de 360 grados. O sea, analicen toda la situación bien antes de comportarse. Casi que es, piensen antes de actuar, con cuidado. ¿Cómo se comportan? Y luego dice, no como imprudentes, sino como prudentes. La Nueva Versión Internacional lo dice, no vivan como necios, sino como sabios. Y de hecho esa es más fiel, porque la palabra incluso dice, no como tontos, sino como sabios. La traducción al lenguaje actual dice, gente que piensa lo que hace y no como tontos, piensen lo que hacen. Versículo 16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y ese redimir es aprovechando el tiempo, sacando lo mejor del tiempo, siendo buenos administradores del tiempo. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Es un llamado a través de Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso y a nosotros, hey, no seamos tontos.
Cuidemos el tiempo, aprovechemos el tiempo, pensemos antes de actuar, actuemos inteligentemente, comprendan cuál es la voluntad de Dios, busquen la voluntad del Señor y actúen de acuerdo a esa sabiduría. Es un llamado a no ser tontos. No hay que confundir y pensar que la astucia es deshonestidad. ¿Se acuerdan los más veteranos de ese dicho? Es que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Y como yo soy más vivo, entonces, no. La astucia no va de la mano con la deshonestidad. Astucia, inteligencia, sagacidad. El mismo Jesús, preparando a sus discípulos antes de enviarlos a hacer misión, a hacer ministerio, en Mateo capítulo 10, versículo 16, yo se los digo, no se vayan para allá. Jesús dice: he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Y luego les dice: sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas, o mansos como palomas, dice otra traducción. La serpiente es asociada al pecado, a algo malo. ¿Saben? Los animales no tienen moral. Es simplemente por lo que en Génesis vimos que Satanás utilizó la serpiente, pero los animales no tienen moral, ¿sí? Que no le caigan tan duro a las serpientes. Pero sí se sabe que la serpiente es un animal astuto, es tremendo cazador en general. Y sean astutos, porque lo que los estoy enviando a hacer es Jesús hablándole a sus más cercanos discípulos. Para hacer esto, Él les está dando bendición, Él los llena del Espíritu Santo, pero también les dice: sean astutos, inteligentes, sagaces como una serpiente, pero también mansos, sencillos como una paloma, que muchas veces es incluso símbolo de paz. No lleguen a golpear a la gente, no lleguen a ser agresivos. Tampoco hay que confundir la humildad y la mansedumbre o sencillez con la ingenuidad. No sean ingenuos tampoco. Sean astutos, pero no vayan a ser ingenuos. Sean sencillos, sean humildes. Luego el versículo 9 de Lucas 16 habla de invertir. Fíjate que dice: y yo les digo, con las riquezas injustas, gánense amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos les reciban en las moradas eternas. Y Pedro, Lucas y en el libro de Hechos se hace mucha referencia acerca de posesiones, dinero, cosas del mundo como algo que genera malas cosas. Por eso dice ganancias injustas en este caso. Y habla de que tengamos la disposición de hacer amigos, que algún día veremos en el cielo. Y de pronto invertir esas ganancias, esas cosas en eso. Me voy a gastar un almuerzo en tal persona, me voy a gastar un café en tal persona, voy a ayudarle a tal persona financieramente, solo muchas veces por tener la oportunidad de compartir el evangelio con esa persona, solo para poderle decir a esa persona que Dios, que me bendijo a mí con estas cosas, yo las voy a compartir con él, pero sobre todo porque quiero es que conozca de Cristo. Lo más importante que tenemos para dar es la gracia y el amor de Cristo en nuestras vidas, no necesariamente las cosas, pero las cosas se convierten en una herramienta con la cual puedo bendecir a otra persona y darle la gloria a Dios. Entre los preparativos para diciembre vamos a tener lo que hemos hecho todos los años: querer ayudar a la comunidad de Tierra Bomba, en donde la iglesia está funcionando ahorita, en donde hay muchísimas personas que pasan literalmente hambre muchas veces, se alimentan muy mal porque no tienen la capacidad. Entonces, en vez de decir: vamos a recoger juguetes, vamos a recoger comida y les llevamos mercados. Normalmente ellos vienen aquí y recogen los mercados que con la ayuda de ustedes juntamos para las personas que han estado participando de los estudios bíblicos en el año, de venir a la iglesia. Para esa comunidad organizamos mercados. Ellos vienen aquí con sus hijos, su familia, y recogen un mercadito. Y la otra semana les vamos a decir: ayúdenos a ayudar a estas familias. Y no es cualquier persona, no es den lo que tengan. No, vamos a decir: esta es la familia de Jorgito Pérez, está la esposa y son 3 hijos de tales edades. ¿Quién quiere hacerle un mercado a esta familia de 5 personas? Y alguno de ustedes va a decir, y vamos a tener un sistema en donde cada uno dice: yo voy a coger esta, vamos a orar por esta familia. No es solo el mercado.
Vamos a orar por esta familia. Qué rico que si tú lo haces con tus hijos. Hey, vamos a orar por esta familia. Esposa, hijos míos, nunca hemos orado juntos, pero pues empecemos orando juntos por esta otra familia. Una familia igual que nosotros y que de pronto desde el punto de vista financiero, de comodidades, son menos afortunados que nosotros. Vamos a orar por ellos y vamos a hacerles un mercado. Si empiezan a orar por ellos, de pronto al principio pensaron hacerles un mercado de 25,000 pesos. Después de orar varias veces por ellos, no sé hasta dónde lleguen. Pero no solo eso, la idea no es que traigan el mercado y digan, bueno, Santiago, ahí está, pues llévales el mercado. No, la idea es que el día que ellos vengan, ustedes mismos se los entreguen. Hey, mira, esto es de parte de mi esposa, estos son mis hijos, mucho gusto conocerte, y que sus hijos se conozcan con los hijos, vean que somos iguales. Tal vez unos más doraditos que otros, tal vez unos más grandecitos que otros, pero somos iguales ante los ojos de Dios, iguales. Y qué rico para esa persona no solo recibir un mercado, sino conocer y decir, wow, ustedes apretaron un poquitico su presupuesto para ayudarnos a que nosotros no pasemos hambre, al menos en esta temporada, y de pronto empezar una relación allí con esta familia, que ustedes mismos se los entreguen y no digan, eso es mercado que lleva Santiago, no es que tiene 4 hijas, 2 perros y 3 gatos, ese mercado se lo va a llevar para la casa. No, ustedes mismos se los entregan a las personas. Ahí sería más lindo todavía y tener más relación con esas personas. Uno a la vez. Y uno dice, uy, pero yo estoy bien apretado. Hey, hay veces hay familias de 2 personas. Tú dale lo que tú puedas, participa. Algo pasa en el corazón de nosotros cuando podemos hacer eso con esas otras personas. Entonces, allí es donde estás invirtiendo ganancias injustas, no porque te las hayas robado ni se las hayas quitado a nadie, sino porque es lo menos. Ya vamos a ver eso más en detalle. Y con eso tienes la oportunidad de orar por otros, de decirle a otros cuando esta familia te diga, ay, muchas gracias a ustedes, y digan, no nos dé las gracias a nosotros, dale las gracias a Dios. Fue porque Dios nos movió a hacer esto, fue porque Dios nos proveyó, y ahora ellos pueden decir, hey, Dios me está proveyendo a mí también. Y qué rico, no solo entregar. ¿Se imaginan esa imagen? Tu familia y esta familia orando juntos y dándole gracias a Dios. Mejor dicho, sigo, si no me quedo ahí en esa parte. Ese es el versículo 9. ¿Cómo utilizo no solo esas ganancias, sino toda la creatividad, inteligencia, sencillez, etcétera, que usamos para ganarnos la vida, para que otros conozcan de Jesucristo? Astutos, inteligentes. Este tipo decía, bueno, ¿yo cómo hago? ¿Me van a echar o ya me echaron? ¿De qué manera? Mira, ¿cómo puedes tú ser creativo para compartir la palabra? Hoy en día las generaciones han cambiado y muchas iglesias, y a nosotros nos falta mucho, pero hay muchas iglesias en donde se quedaron atrapadas en el pasado y se hacen las cosas en el mismo estilo que se hacían hace 40 años. Entonces vi una persona joven y les parece aburridorcísimo eso, y ni conectan con la música, y ni conectan con el mensaje, ni conectan con la apariencia, y uno entró a la iglesia y parece que el tiempo se hubiera quedado quieto hace 40 años. No, hay muchas cosas para hacer. ¿Cómo lo hacemos de una manera distinta? El uso de redes sociales. Muchos de ustedes les encanta tomarle fotos a la comida que se comen, o tomarse en fotos solos ahí en el mar. Yo no entiendo que está mal, pero ¿será que a través de redes sociales tú le puedes compartir lo que tú crees, tu fe, a otra persona? ¿Será que puedes mandar un mensaje de ánimo a otro? ¿Será que puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y ponerlo? Hey, hay veces personas ponen, mire, este era yo 30 libras de más, y un año después, este soy yo 30 libras de menos, más saludable. ¿Qué tal poner, hey, este era yo cuando estaba perdido en drogas o en alcohol, o vivía una vida sin rumbo, pero ahora Cristo le ha dado rumbo a mi vida? Algo así, para que alguien te diga, un momentico, ¿cómo así? ¿Qué es lo que estás haciendo? Redes sociales, el estudio de la palabra, la relevancia y aplicación de la palabra a tu día a día, y que le digas a otros, hey, no, eso de ir a la iglesia no es ir a repetir cosas, y no es solo ir a escuchar, es la estudiamos juntos y tiene una aplicación práctica. Compartir tú con eso con otras personas, el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, compartir esa historia con otras personas, ayudar a darle esperanza a personas que de pronto no han podido salir de malos hábitos, de malos estilos de vida, y que de pronto tú has salido de eso, gracias a Dios. Comparte otros. Nuevamente, mucha gente asocia la fe con ignorancia. A mí me lo han dicho, hey, eso de ser cristiano, eso es para gente ignorante y para gente pobre, así me lo han dicho.
para que les quiten la platica y para que les manipulen la mente. ¿Saben? Si tú eres bien intelectual, bien inteligente, es una gran oportunidad para compartir con otros. ¿Sabes que la Biblia habla bastante acerca de ciencia? Y que hay ciencia en la Biblia y lo puedes compartir con otros. Que la Biblia habla acerca de todo tema. Equípate para que compartas con otros. En el versículo 10, cuando hace esa referencia a lo poco, el que ha sido fiel en lo muy poco, fíjense que dice, también es fiel en lo mucho. Lo muy poco no es acerca de poquito. A este le dimos 100,000 pesos y los administró bien, ahora vamos a darle 10 millones. No. En lo muy poco es el valor de las riquezas, el valor de las cosas. El que es fiel con lo que tiene poco valor, el dinero, desde la perspectiva de Dios, es fiel también con lo mucho, la gracia de Dios. Es fiel con lo mucho, que es lo que sí tiene valor, que es la gracia de Dios. La otra está en el versículo 11, cuando habla de riquezas injustas. Con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará la verdadera riqueza? Si tú eres mal administrador de las cosas, si tú eres un tacaño, un avaro, un codicioso, ¿quién te va a dar gracia, amor, generosidad si con las cosas no sabes manejarlas? Mucho que son tangibles, palpables, mucho menos con las otras que no puedes ver y no puedes tocar. Y la tercera está en el versículo 12, cuando dice, y si en lo ajeno no fueron fieles. Otra traducción dice, y si en lo que era de otros hombres, de otras personas no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Qué es lo de ustedes? Si no es riquezas en el reino, que es lo que Jesús siempre promete. De eso es que se trata esto. Buscar honrar a Dios con tus bienes, encontrándote ser fiel en el manejo de las cosas delante del Señor. El Señor recompensa con riquezas espirituales. Y sí, en muchos casos también a quien ha sido fiel en cosas materiales, Dios hay veces le da más. No necesariamente y no fijo. Eso es lo que las iglesias del Evangelio de la Prosperidad han maltratado. Planta, siembra, que Dios te va a dar más. Y si le das más a Dios, Dios te da más. No, eso no es bíblico, absolutamente no. Sí, en algunos casos el Señor busca bendecirte y escoge darte más, pero no necesariamente es así. Lo que el Señor sí promete son esas riquezas abundantes espiritualmente. Y el Señor no necesita tus cosas. ¿No lo leímos en el Salmo 50? No, yo no necesito que ustedes me traigan todas estas cosas. Yo soy el dueño de todo. ¿Saben? La segunda cosa acerca de riquezas, de dinero, es que el dinero no es para codiciarlo, ni para darle más valor de lo normal. Las riquezas, el dinero, no son para estarlo codiciando, ni mucho menos para darle más valor del que sí tiene para una transacción. Versículo 13 de Lucas 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? ¿Por qué Jesús está hablando de esto? Ahí está en el versículo 14. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Dios conoce el corazón de ustedes, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Estos fariseos, estos líderes religiosos, amaban las cosas. Y ellos habían tenido por instrucción en la ley no ser dueños de nada. A los levitas, a los que supuestamente estaban asignados a servir en el templo, ustedes no van a tener tierra. Entonces se les asigna una parte ahí para que todos vivan ahí y del pueblo los va a mantener a ustedes, pero ustedes no van a tener cosas. Propiedad privada en sí, no, pero no se preocupen que no les va a faltar nada. No, ellos se dan vuelta en que queremos tener cosas, más cosas. Y como tengo todas estas cosas, es señal de que Dios me está bendiciendo y de que me está yendo bien. ¿Se parece a algo como en la iglesia de hoy en día? En Victoria, hermano, bendecido por el Señor. Y claro, es que como me está yendo bien, vengan a recibir su bendición. Y es lo que se vende. Es terrible. No me voy a ir por ahí porque ustedes saben que me disgusta eso. Me apasiona el que no manipulen la palabra para vender esa imagen, pero es igual. Lo que son unos avaros. Y Dios dice, nadie puede servir a dos señores.
o va a servir a uno o va a servir al otro. Los fariseos habían escogido servirse a sí mismos. En las iglesias de la prosperidad, el único que prospera siempre es el pastor y sus más cercanos. El resto de personas pasan un mundo de problemas. A algunos les va bien, otros no tanto. Otros se quedan ahí por puro agüero. Y es que verdad que desde que estoy aquí el Señor me está bendiciendo, entonces aquí me quedo. Pero así el mensaje sea malo, así el pastor sea un payaso, así las cosas estén mal, así esto no sea bíblico, pero a mí me está yendo bien. Entonces yo aquí me quedo porque qué tal que me vaya y me vaya mal. Y el pastor manipula eso. Acuérdense que aquí reciben la bendición. Si se llegan a ir, no, entonces me quedo acá por si acaso. No. Debemos es amar y procurar el bien de las personas, servir a esas personas. Si no servimos a las personas, nos servimos a nosotros mismos, demostrando que no estamos en el Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. Hay solo dos opciones realmente, si lo quieres simplificar. O vamos a utilizar las cosas que Dios pone en nuestra vida para servir y ayudar a otros, o utilizaremos a las personas que Dios pone en nuestras vidas para servirnos a nosotros mismos y para obtener más cosas. Solo es una de las dos en esta vida. O utilizas las cosas que Dios ha puesto en tu vida para servir a otras personas y glorificar a Dios, o vamos a utilizar a las personas que Dios está en nuestra vida para sentirnos más y para tener más cosas. Allá tú tienes que ver en cuál de los dos grupos andas tú. Aquellos religiosos, igual que la mayoría de estos cristianos hoy en día, asocian la riqueza, prosperidad, bienestar general con santidad y bienestar espiritual. Por eso Jesús les dice, ustedes se justifican a sí mismos en su apariencia, en lo exterior, pero ya tenemos claro que servir a los dos es imposible. Otro punto es que el que codicia es avaro. Está buscando en las cosas lo que solo Dios puede proveer. El que codicia, el ambicioso, el avaro, está buscando en las cosas lo que solo Dios puede proveer. ¿Solo qué cosas estás hablando, Santiago? Seguridad, protección, tranquilidad, paz, gozo, identidad, sentido de vida. Y cuando haces eso, conviertes al dinero en tu Dios. En tu pinta, en lo que te pones, en las marcas, si no es tal marca no, y si no es esto no, y estoy tranquilo porque el banco está lleno, y las propiedades están bien, y el trabajo es ninguna de ellas como tal es mala. Es cuando esas cosas te dan identidad, te dan seguridad, te dan confianza, te dan paz. Entonces dejan de ser cosas con las cuales Dios te ha bendecido, son cosas que se vuelven ídolos. Dios es en tu vida y Dios no es el más importante entonces. Estos fariseos se justificaban a sí mismos queriendo decir, como cumplimos la ley, Dios nos ha bendecido. Como exteriormente hacemos lo que la ley requiere, Dios nos ha bendecido. Por eso el Señor en el siguiente versículo, en el 16, parece que cambiara de tema, pero no lo está haciendo. Dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios. Acuérdense que evangelio viene de buenas noticias, las del reino de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se caiga una tilde de la ley. En otras palabras, religiosos y escuchas, la ley y los profetas estuvieron desde Moisés hasta Juan el Bautista, que fue el que anunció la llegada del Mesías. Pero ahora el Mesías está aquí. Las buenas nuevas de las cuales se habla desde Génesis ya está aquí entre ustedes. Y la gente se está afanando a recibir esta gracia. Los fariseos no se estaban afanando. Ellos pensaban, solo sigo con mis costumbres y no estoy preocupado por el más allá. Solucióname aquí y ahora. Y el Señor les dice, no. Pero eso sí, no se confundan. El cielo y la tierra pasarán antes de que se le caiga una tildecita, el palito encima de la ñ, el puntico encima de la i a la ley. Antes de que eso se caiga, pasarán el cielo y la tierra. La ley sigue siendo la ley.
No es que la ley ya fue completamente erradicada. El Señor Jesús mismo dice que no era así. La ley fue dada para ayudar al hombre a reconocer su propia necesidad de un Salvador que supliera lo que el hombre no podía producir. La ley es un espejo que permite ver lo mal que estoy y lo necesario que es para mí la gracia de Dios, de que no hay forma de que yo lo pueda hacer por mí mismo. Sí, son unas guías, son unos parámetros, pero que me demuestran cada día que aunque traten, no es suficiente. Y necesito al Mesías, necesito al Salvador, no me puedo justificar a mí mismo. Por eso el Señor la está dando en ese contexto. Si estudiamos la ley, si estudiamos la palabra, aprenderemos más de este Salvador y su obra salvadora y de cómo quiere Él que respondamos a su amor y a su gracia. Por eso nos enfocamos mucho en el estudio del Nuevo Testamento, sin dejar de estudiar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es esa historia de que ya vino Jesús y nos muestra y nos enseña cómo vivir siendo siervos, agradecidos por la gracia, dispensando el amor que Él nos da. Y luego el Señor da un ejemplo en el versículo 18. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada por su marido, comete adulterio. Y no lo vamos a detallar tanto, pero el Señor está dando una de las cosas de ley. Entre las grandes razones, en ese momento y hoy en día, de divorcio, son los temas de dinero. Y el Señor por eso dice, por ejemplo, la ley no ha pasado. Y si hoy en día pasa algo como esto, lo que dice en el versículo 18, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Eso no ha cambiado. Y no ha cambiado hoy en día tampoco. Para otro día lo veremos más en detalle. Y es algo serio. El Señor dice, esto no ha cambiado. Hay la gracia, pero también hay aquellas instrucciones de las cuales no se deben olvidar. El Señor no está cambiando el tema, está aclarando el tema de la justificación de la ley y sigue en el tema del dinero. Por eso la siguiente cosa que vemos acerca del dinero es que el dinero no se debe convertir en tu Dios. El dinero no se puede convertir en tu Dios. No permitas que el dinero se convierta en tu Dios. Y ya sé que es muy fácil, tú dirás, no hombre, en mi caso no es así. Si yo ni siquiera tengo lo suficiente, sea poquito, sea mucho, es muy fácil que el dinero se convierta en el Dios de cada uno de nosotros. Me atrevería a decir que en algún momento de nuestras vidas fue el dinero el que dictó lo que hacíamos con nuestras vidas o no, y cómo manejábamos nuestras relaciones con otros o no. En este caso, en el versículo 19, viene otra historia. Cierto hombre rico se vestía de púrpura y de lino fino. Eso quiere decir que el hombre se vestía con lo mejor del momento en cuanto a ropa, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo: entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham les dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Una gran enseñanza aquí. Lo primero es aclarar que ni Lázaro se fue al seno de Abraham por ser pobre, ni el hombre rico se fue al Hades por ser
Deje al revés, ¿sí o no? Lázaro no se fue al seno de Abraham por ser pobre. Y el hombre rico no se fue al Hades por ser rico. Y no hay mucho tiempo, pero después de morir hay ese lugar, el seno de Abraham, ese sitio en donde iban las almas a esperar ese día del juicio final. Un buen día, un buen lugar, paraíso. Y el Hades es la parte baja, no es el infierno, es la sala de espera al día en que serás juzgado. No es donde vas a pagar penas, no hay forma. Es la sala de espera al infierno, en donde eres obviamente atormentado. Y de la forma en que está descrito, hay forma de ver y escuchar de un sitio al otro, aunque hay un gran abismo y no se puede pasar del uno al otro. En el estudio escatológico vimos esto en detalle. Si no, en YouTube lo puedes ver en Calvary Cartagena y pones escatología y ahí está ese estudio. Pero no es que porque soy rico, no es porque soy pobre, es por lo que creen y de cómo han vivido su vida. Y Abraham dice, hey, cuando tú estabas vivo, tú ya tuviste lo tuyo, queriendo decir, eso era lo que más te importaba, eso era lo que realmente aclarabas, lo que realmente buscabas, lo que realmente querías, en lo que te enfocabas. En cambio, este pobre hombre, aún en su pobreza, no es que por ser pobre entró al reino de los cielos, aún en su pobreza glorificó a Dios y por eso está aquí. Ese hombre rico, para él lo más importante era satisfacerse él. Y aunque tenía a Lázaro afuera de su casa, evidentemente nunca se preocupó, siendo que él tenía la abundancia de poder ayudar a este hombre, de poder demostrarle gracia, perdón o de ser generoso con él. Y es importante, por eso otro punto que me puse aquí: si separas a Dios de tu vida en este mundo, no esperes estar con Él en su reino. Si tú separas a Dios de tu vida en este mundo porque estás muy ocupado haciendo billete, produciendo, fortaleciendo tu vida, no esperes estar en el reino de Dios. Pero si tú en esta vida glorificas a Dios y honras a Dios, sea que tengas o no tengas, puedes estar confiado de estar en el reino, en la presencia de Dios. Este hombre cambia su oración. Hey, alivienme mi dolor un poco. No se puede. Increíble. Aún ahí dice, bueno, entonces que alguien vaya y le diga a mis familiares, pues no quiero que vengan acá. Ya la oración es por otros. Sin embargo, es muy tarde cuando estás ahí. Y para eso están Moisés, los profetas. Para eso está la palabra. Fíjense que Lázaro, sino el hombre rico dice, ay, no lo van a escuchar. El mensaje está muy aburridor en la iglesia. Es que eso toca ir el domingo allá. No, tiene que haber algo efecto especial, tiene que haber alguien de entre los muertos y ahí sí van a escuchar, sabiendo que Jesús mismo lo haría después de ser crucificado y resucitado, por muchos días compartiendo, regresando de entre los muertos, y aún así no le iban a creer. Cuando el otro Lázaro fue resucitado por Jesús y que quienes vivían ahí sabían, este hombre estaba muerto y ahora vive, Jesús lo resucitó, ¿qué buscaban hacer los fariseos? Matarlo otra vez. Ni aún así van a creer. Es simplemente el mensaje. Las personas no pueden ser asustadas para que crean. Las personas deben ser persuadidas, convencidas, en donde se les muestre inteligentemente, astutamente, humildemente, y se les comparta la palabra, el amor, la gracia, el perdón, y la persona diga, wow, yo no lo había visto de esta manera, ahora sí veo al Señor, hey, yo quiero de eso también. Es de esa manera, porque si no el corazón no está realmente ahí, ya es muy tarde. Y cada uno de nosotros, ¿dónde está? ¿Tiene más sentido las riquezas, el dinero, la comodidad material o el plan de Dios en tu vida? ¿Estás tú venerando las riquezas? O sea, ¿las has puesto más arriba del plan de Dios para tu vida? Por tiempo no tenemos que ir allá, pero en Marcos 10 del 17 al 27 se habla del joven rico que le dice a Jesús, hey Señor, ¿yo cómo hago para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, pues cumple la ley. Sí, yo ya hice todo eso. Ah, bueno, listo, ahora ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que se entristeció porque tenía muchas cosas. ¿Qué es lo que te importa más, el reino de Dios o todas estas cosas? Fuiste tú quien dijo, hey, ¿yo cómo hago? Y Jesús le dice, hey, sígueme. Uy, no, yo no puedo separarme de esto. Y es aquella frase de Jesús cuando dice, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. No porque la riqueza como tal sea moral,
es el corazón del hombre. La riqueza toma ese lugar de Dios en la vida de uno, sin uno dárselo intelectual y decididamente, sino dejar que la riqueza coja ese lugar de importancia y preponderancia. Y entonces Dios, no, tú espérate, Señor, porque primero toca fortalecer el CDT, primero toca fortalecer el portafolio, primero toca fortalecer las cosas, ¿saben? El propósito de esta sección de enseñanza a veces es mal entendido. A veces es como mensaje para las personas: bueno, hoy es un día para que demuestren ese amor, entonces bájense de una donación especial. Hay que cubrir, ¿saben? Obviamente la iglesia, hay personas que tienen necesidad y está el funcionamiento, pero nuevamente Dios dice: hey, yo no los necesito a ustedes. Si cada uno escoge hacer y dar algo, como dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Y es de acuerdo como Dios ha bendecido a esa persona, y es un acto de alabanza y una demostración externa de lo que Dios está haciendo adentro de ti. Más bien, de lo que sí se trata, el tema esencial de esta enseñanza no es siquiera el dinero, se trata de la gente y de cómo Dios, seas pobre o seas rico, se acerca a ti y busca tener una relación contigo, y le importas eres tú y no las cosas que tienes o no tienes, y no quiere que pierdas de vista que sean necesidad o sean riqueza, lo que más necesitas es de Él y que cuentas con Él. Y que hay veces esa necesidad o hay veces esa abundancia te alejan de Él. Eso no es lo importante. Dios no quiere darnos lo menos importante. Dios nos da lo más importante si lo vemos de la manera correcta. Si Dios es el maestro de nuestras vidas, el dinero servirá los propósitos de Dios en nuestras vidas. Pero si Dios no es nuestro maestro, nosotros seremos servidores del dinero y las riquezas. Una de las dos, no van a ser las dos. Nuestro propósito de vida entonces en este lugar, en esta ciudad, en este mundo en donde Dios nos ha puesto, es cumplir la misma misión por la cual Jesús vino a este mundo: rescatar almas, servir a otros, darnos a otros, tener como el objetivo mayor el ver una persona salva, reconciliada con el Padre. El logro más grande de la vida de cada uno de nosotros debiera ser el que al menos una persona a través de nosotros conozca de Cristo y cambie su vida completamente. Al menos una. No es necesariamente la carrera, no es necesariamente el portafolio, no que eso sea malo, pero sí utiliza eso que Dios te dé para que se cumpla el propósito específico de tu vida, que el mensaje de salvación sea escuchado y recibido por todos. Si ese es el propósito y el plan de vida para cada uno de los siervos de Jesús, de los hijos de Dios, ¿cómo te está yendo a ti en ese propósito de vida? ¿Qué tal lo estás haciendo delante de Dios? Hoy cantamos esa canción, Jesús es el centro, y la vamos a cantar ahora para terminar. Si Él es el centro de mi vida, si Él es el centro de mi corazón, ¿es Jesús también el centro de mis finanzas? ¿Es Jesús el centro de mi familia? ¿Es Jesús el centro de mi intelecto? ¿Es Jesús el centro de todo en mi vida? ¿Sabes? En esa canción cantamos precisamente eso. Y de hecho hay una sección en que decimos: el centro de esta iglesia, sé Jesús. Pero qué lindo si decimos: Señor, el centro de este corazón, el centro de esta vida, el centro de lo que me hayas dado, que seas tú, Jesús. Y que entonces la misión y el plan de Jesús se vea en nuestras vidas a medida que lo vivimos y que nuestros actos lo demuestren así. Entonces vamos a orar y luego terminamos con esta canción cantándosela al Señor de todo corazón. Y como siempre, si al terminar el servicio tienes alguna pregunta, algún cuestionamiento, quieres que oremos por ti, o te gustaría saber más acerca de estas cosas que te hemos dicho que hay disponibles, o de cómo fortalecer tu relación con Dios, estamos para servirte también. Pero por ahora acompáñenme en oración. Papito Dios, te adoramos, exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Señor Jesús, en este momento te pedimos perdón, mi Señor, si nos hemos enfocado en otras cosas, o sin aún darnos cuenta, si de pronto las ocupaciones del mundo, lo rápido que va, y la tentación de las posesiones, de las riquezas, o aún la falta de ellas, Señor, nos han alejado de tu propósito para nosotros. Te pedimos, Señor,
Señor, que hoy nos des sabiduría y que volvamos, Señor, a esa esencia. Señor, que seamos los servidores que tú nos trajiste aquí para que fuéramos. Señor, que podamos servir como tú nos has servido. Señor, que así como hemos recibido gracia, misericordia, perdón y amor de tu parte, seamos nosotros no solo portadores, sino transmisores de cada una de esas bendiciones para otros, Señor. Y que sea en poco o sea en mucho, seamos encontrados fieles, Señor, con los dones, talentos, dinero, riquezas que nos des, Señor, que sean utilizadas para tu gloria, para efectos del reino y para que la destinación eterna, no solo mía, sino de cada persona, Señor, sea afectada por tu provisión y por tu generosidad, Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en la que tú, Jesús, seas el centro de todo. Nos encomendamos en tus manos para esto, en tu santo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantemos al Señor.